Mi vecino de 25 años resultó ser el padre de mis gemelos y ahora la justicia me obliga a verlos como un extraño. Imagina que un día vuelves a casa y descubres que los últimos 5 años de tu vida han sido una obra de teatro. Que el vecino al que saludas cada mañana no solo es el amante de tu esposa, sino el origen biológico de los hijos que cargaste en el hospital. Pero lo peor no es la traición, lo peor es que, cuando intentas buscar justicia y separarte de esa mentira, el sistema decide que tu amor de padre no vale nada frente a una prueba de ADN. Esta es la historia de cómo perdí a mis hijos de 4 años ante unos extraños, mientras el verdadero responsable huye de su propia sangre. Antes de comenzar este relato, queremos agradecer de corazón a todas aquellas personas que se suscribieron a este humilde canal. También quisiéramos saber desde dónde nos estás viendo el día de hoy y qué estás haciendo mientras escuchas esta historia. Si te gustan este tipo de videos, no olvides suscribirte a este canal si aún no lo hiciste, darle manita arriba y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. Mi nombre es Daniel y siempre creí en la solidez de los cimientos. Como ingeniero civil, sé que si la base está mal, todo el edificio caerá tarde o temprano. Lo que nunca imaginé es que mi propio hogar estaba construido sobre arenas movedizas. Todo comenzó hace un mes. Lorena y yo llevábamos 7 años de casados, o eso decía el papel. Teníamos 2 hijos gemelos, Leo y Hugo, de 4 años. Eran mi vida entera. Nuestro vecino, Mateo, era un joven de 25 años, arquitecto recién graduado, que siempre se mostró amable y servicial. Un jueves, regresé del trabajo antes de lo previsto debido a una cancelación de obra. El silencio en la casa era extraño. Al subir las escaleras, escuché murmullos en nuestra habitación. No eran gritos, eran susurros de una complicidad antigua y dolorosa. Cuando abrí la puerta, el mundo se detuvo. Allí estaba mi esposa con Mateo. La frialdad con la que me miraron fue lo que más me dolió, no había sorpresa, solo la resignación de quien ha sido atrapado en algo que ya no podía ocultar más. Mateo se vistió en silencio y salió de la habitación sin siquiera pedir disculpas, con una arrogancia que solo da la juventud malgastada. Lorena, en lugar de llorar, se sentó en la cama y soltó la bomba que terminaría por demoler mi existencia. No era una aventura de una noche. Habían estado juntos desde que él tenía 20 años, justo antes de que ella quedara embarazada de los gemelos. La duda me golpeó como un mazo en el pecho. ¿De quién son, Lorena?, pregunté con un hilo de voz. Ella simplemente bajó la mirada y dijo, Mateo siempre supo que eran suyos. En ese instante, sentí que mis pulmones se llenaban de cemento. Los niños que yo había alimentado, cuyos pañales cambié, cuyas fiebres cuidé durante noches enteras, no compartían ni una gota de mi sangre. Eran el fruto de una traición de 5 años que ocurría a pocos metros de mi jardín. El dolor físico era insoportable, pero la rabia empezó a ganar terreno. Salí de la casa sin mirar atrás, dejando a Lorena con sus maletas y su amante secreto. Me refugié en un hotel, mirando al techo y preguntándome cómo alguien puede fingir amor durante media década mientras cría a los hijos de otro hombre en su propia cara. No sabía que este descubrimiento era solo el inicio de un laberinto legal que me quitaría lo único que me importaba. Al día siguiente, solicité las pruebas de ADN. No porque dudara de las palabras de Lorena, sino porque necesitaba el papel que confirmara mi tragedia para iniciar el divorcio. Los resultados llegaron y el 0% de probabilidad de paternidad brillaba en la hoja como una sentencia de muerte. Lo que no preví es que, al presentar ese documento ante el juez para separarme de Lorena, estaba entregando involuntariamente las llaves de la vida de mis hijos a una familia que ni siquiera conocía. La ley, en su frialdad estadística, estaba a punto de recordarme que para ella, el amor y la crianza son secundarios cuando la biología reclama su lugar, incluso si el padre biológico no tiene el más mínimo interés en ejercer como tal. Me sentía como un náufrago que, tras sobrevivir a la tormenta, descubre que la balsa en la que se apoya está hecha de plomo y está destinada a hundirse conmigo.
El proceso de divorcio comenzó con una agresividad que no esperaba. Lorena, asesorada por un abogado que parecía disfrutar con el dolor ajeno, decidió que si ella caía, me llevaría con ella. Al yo impugnar la paternidad basándome en las pruebas de ADN, el caso tomó un giro oscuro. El juez, un hombre de semblante severo que parecía ver los sentimientos como estorbos, llamó a declarar a Mateo. Yo esperaba que Mateo, al ser un joven de 25 años con toda una vida por delante, luchara por sus hijos o, al menos, mostrara algo de remordimiento. Pero lo que sucedió en esa sala fue humillante. Mateo declaró, con una indiferencia que me dio náuseas, que él no tenía ningún interés en ser padre. Dijo que su relación con Lorena era algo que simplemente pasó y que los niños eran una responsabilidad que él no había pedido ni deseaba asumir. Yo pensé que eso jugaría a mi favor. Si el padre biológico no los quiere, yo, que los he criado, me los quedo, le dije a mi abogado. Pero el sistema no funciona así. Al Mateo renunciar a sus derechos, se abrió una brecha legal. Los padres de Mateo, los señores Ortega, intervinieron en el caso. Eran personas de buena posición, con una estabilidad económica superior a la mía y, lo más importante para el juez, eran los abuelos biológicos. Ellos reclamaron la custodia argumentando que, dado que la madre estaba en una situación de inestabilidad por el divorcio y el padre biológico era incapaz, ellos eran la opción más natural para los niños. Mi abogado luchó, argumentó sobre el vínculo afectivo, sobre el concepto de padre socioafectivo, pero el juez fue tajante. En su resolución, dictaminó que al yo haber roto el vínculo legal al presentar el ADN y solicitar el divorcio por causa de infidelidad, mi estatus como padre quedaba anulado. La custodia fue otorgada a los abuelos paternos biológicos. Sentí que el mundo se desvanecía. En una sola tarde, pasé de ser el padre de Leo y Hugo a ser un extraño que no tenía derecho ni siquiera a decidir qué cenarían esa noche. El juez determinó que los niños debían vivir con los Ortega para preservar su identidad biológica. Fue una puñalada directa al corazón. Me dieron un régimen de visitas miserable, 2 tardes al mes y algunos fines de semana, bajo supervisión. Tuve que ir a mi casa, la casa que construí para ellos, y empacar sus juguetes favoritos. Metí en cajas el dinosaurio de plástico de Leo y el camión de bomberos de Hugo, sabiendo que esa noche dormirían en una mansión fría con gente que apenas conocían, pero que compartían su código genético. Mientras cerraba las cajas, me preguntaba cómo la justicia podía ser tan ciega. ¿Cómo podían valorar más un par de cromosomas que 4 años de besos en las heridas, de cuentos antes de dormir y de miedos espantados? Los niños lloraban cuando los Ortega vinieron a recogerlos. «Papá, ¿por qué nos vamos con los señores?», preguntaba Hugo, agarrándose a mi pantalón. No pude responderle. Solo pude abrazarlos y prometerles que los vería pronto, mientras el señor Ortega me miraba con una mezcla de lástima y triunfo. Mateo ni siquiera apareció para la entrega. Se quedó en su coche, mirando su teléfono, como si sus hijos fueran un paquete que sus padres estaban recogiendo por él. Me quedé solo en el porche, mirando cómo se alejaba el coche con lo único que le daba sentido a mi vida. La casa se volvió un mausoleo de ecos y sombras, y yo me convertí en el inquilino de un vacío que ninguna ley podría llenar. Vivir a solo 3 calles de distancia de mis hijos y no poder entrar a verlos era una tortura que no le desearía ni a mi peor enemigo. Los primeros días tras la mudanza de los niños a casa de los Ortega fueron un descenso al infierno. Mi casa, antes llena de gritos, risas y el caos constante de 2 niños de 4 años, se había convertido en un sepulcro. Cada vez que pasaba por delante de la habitación de los gemelos, cerraba los ojos para no ver las marcas de sus manos en las paredes o los libros de cuentos apilados en la estantería. Intenté mantenerme ocupado con el trabajo, pero mi mente era un disco rayado que repetía la misma pregunta: ¿cómo hemos llegado a esto? Los Ortega, impulsados por una mezcla de orgullo de casta y un sentimiento de culpa por las acciones de su hijo Mateo, se tomaron muy en serio su papel de salvadores. Empezaron a inscribir a los niños en actividades que yo nunca habría elegido:
clases de etiqueta, clubes exclusivos y escuelas donde el apellido pesaba más que la persona. Cada vez que me correspondía mi visita supervisada, encontraba a Leo y Hugo más distantes, vestidos con ropas caras que no les permitían jugar en la tierra, como solíamos hacer. Durante una de esas visitas, en un parque privado donde los Ortega me vigilaban desde un banco cercano, Hugo se acercó y me susurró: «Papá, ¿por qué ya no podemos ir a casa? La señora dice que esta es nuestra nueva vida». Se refería a su abuela. Me rompió el alma que ya no supieran cómo llamarlos. Los Ortega no eran malas personas, pero eran fríos. Veían a los gemelos como una extensión de su linaje que debía ser moldeada, no como dos niños pequeños que acababan de perder su mundo. Mateo, por su parte, era el fantasma de la casa. Según me contaron algunos vecinos, seguía viviendo allí, pero se encerraba en su estudio o salía hasta altas horas de la madrugada para evitar cualquier contacto con los niños. Su cobardía era absoluta. Había engendrado dos vidas y ahora permitía que sus padres hicieran el trabajo sucio mientras él se dedicaba a ignorar la realidad. Mi abogado me advirtió que cualquier intento de secuestro parental o incluso aparecer sin previo aviso en la casa de los Ortega arruinaría mis posibilidades de una apelación futura. «Daniel, tienes que ser un santo», me decía. Pero es difícil ser un santo cuando sientes que te han arrancado el corazón y lo han puesto en una vitrina de cristal para que lo veas desde lejos. Empecé a ir a terapia, no porque creyera que me ayudaría a recuperar a mis hijos, sino para no perder la cabeza. La psicóloga me decía que debía aceptar mi nuevo rol, pero ¿cómo se acepta ser un extra en la película donde antes eras el protagonista? Lorena, mientras tanto, intentaba rehacer su vida como si nada hubiera pasado. Me enviaba correos electrónicos pidiendo dinero de la liquidación de la casa, quejándose de que Mateo ya no le hablaba y de que los Ortega le habían prohibido la entrada a su hogar. No sentía ninguna lástima por ella. Su egoísmo había desencadenado esta reacción en cadena y ahora se sorprendía de que el fuego también la quemara a ella. Yo solo quería a mis hijos de vuelta. Estaba dispuesto a perdonar la infidelidad, a ignorar la biología y a vivir en la sombra, con tal de volver a ser el que les leía cuentos por la noche. Pero la ley ya había hablado, y su voz era de piedra. Pasaron 3 meses antes de que la estructura perfecta de los Ortega empezara a mostrar fisuras. La crianza de dos gemelos de 4 años no es una tarea para personas de 60 y tantos años que llevan décadas acostumbradas al silencio y al orden absoluto. Un sábado, cuando fui a recoger a los niños para mi tarde de visita, noté que la señora Ortega tenía ojeras profundas y un temblor en las manos que no estaba ahí antes. Leo había tenido un berrinche monumental porque no quería usar los zapatos de charol que ella le había comprado, y Hugo se negaba a comer la comida gourmet que el chef de la casa preparaba. Los niños extrañaban la sencillez de mi hogar, extrañaban los macarrones con queso y las tardes de lucha en la alfombra. «Es más difícil de lo que recordábamos», admitió el señor Ortega mientras me entregaba las mochilas de los niños en la entrada. Por un momento, vi una chispa de duda en sus ojos. En ese instante comprendí que el amor biológico es un concepto poderoso, pero la energía para criar es una realidad biológica muy distinta. Mateo, según supe, había tenido una pelea violenta con su padre. El señor Ortega le exigía que se involucrara, que sacara a los niños al parque, que ejerciera como el padre que era, pero Mateo se negaba rotundamente. «Yo no pedí esto», gritaba Mateo desde el segundo piso, según me contó la empleada doméstica que sentía simpatía por mí. Esa noche, mientras tenía a los niños en mi casa por las pocas horas permitidas, decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Mi abogado me había dicho que la ley era difícil de cambiar, pero los acuerdos privados entre las partes eran otra historia. Si lograba convencer a los Ortega de que yo era la solución a su agotamiento, quizás podría recuperar mi lugar. Pero antes de que pudiera actuar, ocurrió un incidente que cambió el rumbo de las cosas. Hugo se cayó de una de las escaleras de mármol de la mansión de los Ortega y se abrió la frente. En lugar de llamarme a mí, llamaron a Mateo, que estaba en la habitación de al lado. Mateo entró en pánico,
No supo qué hacer y terminó saliendo de la casa porque no soportaba el llanto y la sangre. Fueron los abuelos quienes tuvieron que llevar al niño a urgencias. Cuando me enteré por un mensaje de texto automático del seguro médico, volé al hospital. Allí encontré a los Ortega desbordados, sentados en la sala de espera, luciendo pequeños y asustados. Mateo no estaba por ninguna parte. Me acerqué a ellos sin reproches, simplemente tomé el control de la situación, hablé con los médicos y calmé a Leo, que estaba aterrorizado por su hermano. En ese hospital, rodeados de luces blancas y olor a desinfectante, los Ortega se dieron cuenta de algo fundamental: yo no era el padre legal por un papel, era el padre real por mi capacidad de proteger a esos niños. Sin embargo, la ley seguía siendo un muro. Al salir del hospital, el señor Ortega me agradeció el apoyo, pero me recordó que los niños debían volver con ellos esa noche. Es lo que el juez decidió, Daniel, dijo con una voz que sonaba más a disculpa que a convicción. Me fui a casa con la ropa manchada de la sangre de Hugo y una rabia sorda que me quemaba las entrañas. Mateo seguía siendo el padre ante el Estado, un hombre que huyó ante un rasguño, mientras yo, que habría dado mi vida por evitarle ese dolor a mi hijo, era solo un invitado en la sala de espera. Esa noche decidí que iba a jugar mi última carta. No iba a pelear contra la biología, iba a pelear contra la incapacidad de Mateo. La paciencia tiene un límite y la mía se había evaporado en la sala de espera del hospital. El lunes siguiente, pedí el día libre y me planté frente a la casa de los Ortega. No iba a ver a los niños, iba a buscar al hombre que estaba arruinando 4 vidas por su falta de carácter. Esperé hasta que vi salir a Mateo en su coche. Le cerré el paso con el mío en el callejón de salida. Él frenó en seco, furioso, y bajó la ventanilla dispuesto a gritarme. Pero cuando vio mi cara, se quedó mudo. No era la cara del vecino amable, era la cara de un hombre que no tiene nada más que perder. Bájate del coche, Mateo, le dije con una calma que me asustó a mí mismo. Él obedeció, tembloroso. Nos paramos en la acera, bajo el sol abrasador. Tus hijos están sufriendo, tus padres están agotados y tú actúas como si fueras un adolescente de 15 años, comencé. Mateo intentó replicar que Lorena lo había manipulado, que él era joven cuando todo empezó. Lo corté en seco. Me importa una mierda cómo empezó. Lo que importa es que esos niños te miran y no ven nada, porque no eres nada para ellos. Y lo peor es que me estás quitando a mí la oportunidad de ser lo que ellos necesitan. Mateo bajó la mirada, avergonzado. No puedo hacerlo, Daniel. Cada vez que los miro, veo mi error. Veo el dinero de mis padres, veo el juicio, veo tu cara. Solo quiero que esto desaparezca. En ese momento sentí una extraña mezcla de asco y compasión. Mateo no era un villano de película, era un cobarde común y corriente, un chico que nunca tuvo que enfrentar una consecuencia en su vida hasta que la biología lo alcanzó. Entonces ayúdame, le dije. Firma un documento renunciando a cualquier derecho y apóyame para que yo recupere la custodia legal. Dile a tus padres que me dejen ser su padre. Mateo me miró con una chispa de esperanza. Ellos no me escucharán. Quieren el apellido, quieren a los nietos. Pero yo sabía que los Ortega estaban cansados. Sabía que la neumonía emocional de esa casa los estaba consumiendo. Mateo prometió pensarlo, pero yo sabía que su promesa valía poco. Sin embargo, el encuentro sirvió para algo. Mateo empezó a ausentarse más de la casa, dejando a sus padres solos con la carga total de los gemelos. La presión sobre los abuelos aumentó exponencialmente. Lorena, por su parte, intentó una última jugada desesperada. Apareció en la casa de los Ortega exigiendo ver a los niños y pidiendo una pensión alimenticia a Mateo. Fue un escándalo público en el barrio. La policía tuvo que intervenir. Ese incidente fue la gota que colmó el vaso para los señores Ortega. Se dieron cuenta de que su linaje biológico venía acompañado de un circo de dramas que no estaban dispuestos a tolerar.
Esa misma noche, recibí una llamada del señor Ortega. Su voz sonaba derrotada. Daniel, tenemos que hablar. Ven a casa mañana, sin abogados. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Sabía que el muro estaba empezando a caer, pero no sabía si caería sobre mí o a mi favor. Pasé la noche en vela, preparando cada argumento, cada palabra, sabiendo que mi vida entera dependía de esa conversación en la mansión de los abuelos biológicos. Entrar en la casa de los Ortega como invitado y no como un visitante vigilado fue una sensación extraña. El ambiente era pesado, cargado de un cansancio que se podía oler. Los gemelos estaban en la planta de arriba con una niñera, un nuevo gasto que los abuelos habían tenido que añadir porque ya no podían físicamente con el ritmo de 2 niños de 4 años. Nos sentamos en el estudio privado del señor Ortega. Él y su esposa estaban frente a mí, tomados de la mano. Mateo no estaba presente, lo cual fue un alivio para todos. Daniel, comenzó el señor Ortega, hemos sido egoístas. Pensamos que la sangre era un contrato que nos obligaba a criar a estos niños, pero nos hemos dado cuenta de que no estamos siendo justos con ellos ni contigo. Mateo no va a ser el padre que ellos necesitan. Nunca lo será. La señora Ortega empezó a llorar silenciosamente. Los queremos, Daniel, de verdad los queremos. Pero ellos te llaman en sueños. Hugo llora por tus macarrones y Leo pregunta por qué ya no le lees el libro de los planetas. Nosotros no somos sus padres, somos sus abuelos, y estamos agotados. Me ofrecieron un trato que no esperaba. Estaban dispuestos a apoyar mi solicitud de custodia total y a financiar los costes legales para revertir la decisión del juez, siempre y cuando ellos pudieran mantener un régimen de visitas amplio como abuelos. Queremos ser parte de sus vidas, pero queremos que tú seas el que los eduque, el que los proteja. Acepté sin dudarlo un segundo. Pero había un obstáculo, la ley. El juez que había dictado la sentencia original era un purista de la biología. Necesitábamos una estrategia que no solo dependiera del consentimiento de los Ortega, sino que demostrara que Mateo era incapaz de ejercer la paternidad. Fue entonces cuando Mateo hizo algo que nadie esperaba. Bajo la presión de sus padres y su propio deseo de escapar, decidió firmar una declaración jurada admitiendo que su relación con Lorena fue un error de juventud y que renunciaba formalmente a cualquier derecho parental, reconociendo mi vínculo socioafectivo como el único válido para el bienestar de los menores. Era una renuncia cobarde, sí, pero era el documento que necesitábamos. Con el apoyo de los abuelos biológicos y la renuncia del padre biológico, mi abogado preparó una nueva ofensiva legal. Lorena intentó oponerse, gritando que ella era la madre y que los niños debían estar con ella, pero su historial de inestabilidad y el hecho de que había ocultado la paternidad durante años jugaron en su contra. El proceso fue rápido pero tenso. Volver a ver a ese juez fue intimidante, pero esta vez el panorama era distinto. No era un hombre contra una familia biológica, era una familia entera pidiendo que se hiciera justicia al amor sobre la sangre. Cuando el juez leyó la declaración de Mateo y vio el cansancio real en los ojos de los Ortega, su expresión cambió. Por primera vez, vi una chispa de humanidad en su mirada. La ley busca la estabilidad, dijo. Y es evidente que la estabilidad de estos niños reside en el hombre que ellos reconocen como padre. Sentí que me quitaban un peso de 1000 toneladas de encima. No solo recuperaba a mis hijos, recuperaba mi dignidad como hombre y como padre. El día que Leo y Hugo volvieron a cruzar el umbral de mi casa fue el día más feliz de mi vida. No hubo maletas grandes ni ropas de charol, solo sus juguetes, sus risas y esa energía eléctrica que llena una casa cuando hay niños felices. Corrieron a su habitación y empezaron a sacar todo de las cajas que yo nunca me atreví a vaciar del todo. Papá, los dinosaurios nos estaban esperando, gritó Leo. Me senté en el suelo de su habitación y simplemente lloré de alivio. Habían pasado meses de angustia, de sentirme un extraño, de pelear contra un sistema que no me entendía. Pero allí estaban, de nuevo en mis brazos. El acuerdo con los Ortega se mantuvo firme.
Se convirtieron en unos abuelos presentes y cariñosos, liberados de la carga de la disciplina y el día a día. Venían los domingos, traían regalos y llevaban a los niños a pasear, pero al final de la tarde, los niños volvían conmigo. Se estableció una armonía extraña pero necesaria. Mateo, por otro lado, se mudó a otra ciudad. No pudo soportar la presión social del barrio ni la mirada de decepción de su padre. Se fue buscando una vida nueva, lejos de las consecuencias de sus actos. Nunca se despidió de los niños, y ellos, con la asombrosa capacidad de olvido de la infancia, dejaron de preguntar por el vecino de al lado muy pronto. Para ellos, Mateo era solo una sombra borrosa en su pasado. Lorena desapareció de nuestras vidas tras perder el juicio. Se mudó con un nuevo novio y dejó de enviar correos electrónicos pidiendo dinero. Fue como si, al perder su moneda de cambio, los niños hubiera perdido el interés en nosotros. Me dolió por Leo y Hugo, que algún día preguntarían por su madre, pero sabía que era mejor así. El silencio de Lorena era preferible a su caos. Mi casa volvió a ser lo que siempre debió ser, un refugio. Las marcas de las manos en las paredes se multiplicaron, el desorden regresó a la sala y el olor a macarrones con queso volvió a inundar la cocina. Pero yo ya no era el mismo Daniel de antes. Había aprendido que la familia es una elección diaria, no un accidente genético. Había aprendido que el amor tiene una fuerza legal que a veces tarda en reconocerse, pero que es imparable cuando es auténtico. Cada noche, cuando los arropaba y les leía el libro de los planetas, miraba sus rostros y no buscaba rasgos de Mateo. No me importaba si sus ojos eran verdes o marrones, solo me importaba que brillaran cuando me veían entrar por la puerta. Habíamos sobrevivido a la tormenta de la biología y habíamos salido más fuertes. Pasaron 2 años de relativa paz. Los gemelos tenían ya 6 años y la vida se había asentado en una rutina cómoda. Sin embargo, yo sabía que la sombra de la verdad seguía acechando. No quería que mis hijos se enteraran de su origen por un comentario descuidado de un vecino o por una búsqueda en Internet cuando fueran adolescentes. Decidí que, con la ayuda de mi psicóloga, debía empezar a introducir la idea de que la familia no siempre empieza con la sangre. Los Ortega estaban de acuerdo. Se habían convertido en mis mejores aliados. Incluso el señor Ortega me confesó un día, mientras tomábamos una cerveza en mi jardín, que se sentía más orgulloso de ser el abuelo de elección que de haber sido el padre biológico de Mateo. La sangre es una carga, Daniel. El amor es un regalo, me dijo con una sabiduría que solo dan los años y los errores. Empezamos a contarles cuentos a los niños sobre árboles que crecen en tierras distintas pero cuyas raíces se entrelazan. Les explicamos que ellos tenían 2 mamás y 2 papás en su historia, pero que el corazón elige a quien llamar hogar. Fue un proceso lento, lleno de preguntas inocentes que me hacían sudar frío, pero que ellos aceptaban con la naturalidad de quien no conoce el prejuicio. Un día, Hugo me preguntó por Mateo. Él es el chico de las fotos viejas, ¿verdad? Le dije que sí, que él era alguien que ayudó a que ellos nacieran, pero que no pudo quedarse para verlos crecer. Hugo se quedó pensativo un momento y luego dijo, pobre chico, se pierde lo mejor de nosotros. Me reí para no llorar. Su inocencia era mi escudo. Durante este tiempo, tuve noticias lejanas de Mateo. Se había casado y tenía una hija. Me pregunté si a ella sí la querría, o si volvería a huir cuando las cosas se pusieran difíciles. No sentí odio, solo una profunda indiferencia. Mateo ya no tenía poder sobre mí ni sobre mis hijos. El vínculo se había roto para siempre. Lorena también intentó contactarme una vez, alegando que estaba limpia y cambiada y que quería ver a los niños. Le permití una visita supervisada en un centro neutral. Fue un desastre. Los niños no la reconocieron y ella no supo cómo hablarles. Se dio cuenta de que el tiempo no perdona y de que el vínculo que ella rompió no se podía pegar con una tarde de helados. Fue la última vez que la vimos.
Entendí que hay personas que están en tu vida para enseñarte qué es lo que no quieres ser, y Lorena y Mateo habían cumplido esa función con creces. Yo seguía soltero, dedicado por completo a los gemelos, pero empezaba a sentir que quizás había espacio para alguien más en nuestra pequeña fortaleza. No tenía prisa. Sabía que cualquier persona que entrara en nuestra vida tendría que aceptar que mi prioridad absoluta eran dos niños que no tenían mi ADN, pero que tenían toda mi alma. Hoy es el 10º cumpleaños de Leo y Hugo. La casa está llena de globos, amigos de la escuela y el ruido constante que solo una decena de niños de 10 años puede generar. Los Ortega están aquí, sentados en el sofá, mirando a sus nietos con una devoción que me sigue conmoviendo. Ya no son los abuelos fríos de la mansión, son los abuelos que se tiran al suelo a jugar a los videojuegos y que siempre tienen un consejo sabio. Miro a mis hijos mientras soplan las velas. Son altos, fuertes y tienen una seguridad en sí mismos que me dice que hicimos las cosas bien. Saben su historia. Saben que Mateo fue su origen biológico y que yo soy su padre por elección. No hay secretos, no hay vergüenza. El año pasado, Leo me preguntó si me importaba que a veces sintiera curiosidad por Mateo. Le dije que no, que su curiosidad era natural, pero que no confundiera la curiosidad con la falta de amor por mí. Papá, me dijo, él es una pregunta, pero tú eres la respuesta. Esa frase es el resumen de mi vida en la última década. El joven de 25 años que huyó del compromiso ahora es solo una sombra en el pasado. El hombre que fue traicionado por su esposa y que casi pierde a sus hijos ante un sistema ciego, ahora es el pilar de una familia que trasciende la genética. He aprendido que la justicia no es solo lo que dicta un juez en un tribunal de madera, la justicia es lo que construyes cada día con paciencia, con verdad y con un amor que no se rinde ante los tecnicismos legales. Mi historia en Reddit termina aquí, pero mi vida como padre continúa con más fuerza que nunca. Si alguien que está leyendo esto se encuentra en una situación similar, peleando contra la frialdad de la biología o la injusticia de las leyes de familia, solo puedo decirle una cosa, no se rinda. La sangre puede dar origen a la vida, pero es el tiempo, el sacrificio y la presencia constante lo que da origen a un padre. Mateo tuvo la semilla, pero yo tuve la cosecha. Y mientras veo a mis hijos reír y correr hacia mí para darme el primer trozo de pastel, sé que no cambiaría ni un segundo de este doloroso camino. Porque al final, el amor no se mide en cromosomas, se mide en los latidos compartidos y en la certeza de que, pase lo que pase, siempre habrá alguien esperando en casa para decirte, hola, papá. La mansión de los Ortega ya no parece fría, y mi casa ya no parece vacía. Todo está en su lugar. La verdad nos hizo libres, y el amor nos hizo familia.